Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Aventurarte. Yo soy Andrés Roma y el día de hoy está con nosotros Martín Acosta, director de escena, escenógrafo y docente con más de 80 montajes profesionales como director. Ha recibido 6 veces el premio a Mejor Director en las diferentes asociaciones de críticos de teatro en México. Su trabajo principal ha sido con la compañía Teatro de Arena, con la que ha participado en festivales en España, Canadá, Colombia y realizado una gira de 3 meses por Estados Unidos. También ha dirigido 6 veces a la Compañía Nacional de Teatro en México. Ha dirigido ópera en Alemania y en Suiza, así como montajes producidos en Montreal y Bogotá. Bienvenido a Aventurarte, Martín. Gracias por invitarme. Te has dedicado a la dirección, a la escenografía, producción teatral. Te has metido mucho en la pedagogía, ¿verdad? Actoral. Uh-huh. En AT, CUT, Casa del Teatro, Casa Azul, sobre todo, en algunas otras. Y tienes una maestría en pedagogía teatral. ¿Consideras que cualquiera puede ser actor? Pues yo creo que básicamente sí. O sea, en realidad representar es algo que es inherente al ser humano. O sea, Sí. todo mundo representa desde la historia el principio de la historia de la humanidad, y desde que nacemos estamos haciendo ese uso, a veces indiscriminado, de la representación. Es decir, es algo que necesitamos. De hecho, yo creo que no se le puede a nadie enseñar a actuar como tal. Que eso es algo que en su momento, en el primer diplomado que pude tomar de pedagogía, que lamentablemente ya estaba yo dando clases, lo cual pues no habla muy bien de mí, pero en general los maestros llegamos a dar clase cuando no tenemos ni la menor idea de cómo hacerlo. Luego ya te das cuenta de que es una alta responsabilidad y que te empiezas a hacer ciertas preguntas y pues entonces te empiezas a formar. Y pues bueno, tuve la suerte de que una de las primeras personas que estuvo cerca para ello pues fue el maestro Mendoza, Héctor Mendoza, para mí. Y recuerdo que de las primeras clases él dijo que no se podía enseñar a actuar, o sea, que nos relajáramos, que eso no estaba dentro del panorama de lo que hacemos, que se puede enseñar a observar la conducta humana, ¿no? Y a partir de eso, pues alguien puede interpretarlo, representarlo bien o no, o sea, fidedignamente, orgánicamente o no. En ese sentido yo diría que sí, que cualquiera puede actuar, ¿no? La cuestión es si tiene como esa capacidad, por un lado, para aguzar la observación y por otro lado, para tener algo que decir, que eso es algo que a veces no se preocupan mucho en las escuelas de teatro, en las escuelas de actuación, ¿no? A veces hay mucha preocupación porque el intérprete sienta o no sé, como que desarrolle un universo emocional, pero pocas veces porque tenga una poética, algo que comentar sobre el mundo. Y yo creo que eso hace la gran diferencia. Entonces yo diría, sí, pues cualquiera puede actuar, pero yo no sé si cualquiera puede dimensionar una poética o plantarse dentro de una pieza artística, es decir, con una intención de crear algo que tenga un valor social, que sea más allá del entretenimiento. O sea, que no es que esté mal. O sea, yo creo que entretener es una gran función social, pero creo que el teatro, por ejemplo, tiene otros alcances, que son pues el de mostrarnos fenómenos de la conducta humana que nos perturban, que nos acongojan, que nos hacen preguntarnos cosas, y para eso sí tienes que tener algo que decir. Entonces, el actuar por actuar, pues yo creo que cualquiera, sí se puede. Pero el actuar para tener una mirada sobre el mundo es lo que es un poquito más complejo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso y me ha generado como mucha curiosidad. Pues esto, cómo si algunas personas, o sea, en mi experiencia, algunas personas logran desarrollarlo más que otras, en tiempos distintos quizá, pero sí esta curiosidad me ha dado mucho. O sea, yo estoy de acuerdo en que, pues es como esto inherente al ser humano, ¿no? Incluso digamos que pues como alter ego que tenemos, cada uno de nosotros, pues resulta una especie de actuación. Yo creo que las mentiras es la actuación más pura que podemos tener. Yo siempre lo he pensado en los 3 años que estuve en la escuela, en el SEA.
Yo creo que una de las mejores actuaciones que di en esos 3 años fue cuando le tuve que mentir a un maestro. Me salió un casting, entonces yo me tenía que salir de clases para poder ir al casting. Evidentemente no me iban a dar permiso para ello. Entonces mentí y le dije que me sentía muy mal del estómago, tan mal del estómago que me tenía que ir. Entonces eso generó una actuación, de verdad yo creo que la más pura, la más orgánica que di en esos 3 años, ¿no? Porque pues ya conlleva, o sea, el estar mintiendo conlleva tu, pues cierto prestigio, ¿no? De por medio, porque pues si te cachan en esa mentira, ya estás siendo un mentiroso, ¿no? O sea, ya hay algo ahí de una virtud, de un valor que se está yendo hacia abajo, que se está desprestigiando, entonces conlleva este rigor, ¿no? Pero entonces, dado que todos, o casi todos, sabemos mentir y sabemos actuar de distintas maneras, sí creo que sea inherente, pero eh, en mi corta experiencia, yo lo que he visto es que sí hay ciertas personas que hay algo que no logran conectar después de años y años, estudios, cursos, etcétera, estar frente a la cámara, estar en un escenario. Y hay algo que no logra conectar, que su actuación al final del día sigue siendo inverosímil, inorgánica. Este, entonces, yo no sé si realmente se logre desarrollar, o sea, en todos tus años que llevas de pedagogía, ¿hay algo que haya resaltado? ¿Hay algo que tú ves en los alumnos primerizos que veas de primera instancia como si trae esta chispa o no trae esta chispa, o eso se va? Bueno, es que los que traen esa chispa, que yo creo que, bueno, que es eso a lo que le llamamos talento y que en realidad yo creo que es una intuición, es como la intuición para detectar en dónde está el conflicto de las relaciones, ¿no? Y que lo encienden, porque hay quienes no lo perciben, ¿no? Quien tiene esta intuición, pues muchas veces se le facilita en la primera etapa y a veces son quienes menos trabajan. O sea, quienes menos conciencia de la necesidad de formar una estructura mental que sostenga esas mentiras, porque no se trata solo de ser un buen mentiroso, sino de que tenga una función pues más altruista, porque pues mentimos para obtener algo, ¿no? Claro. En tu caso, pues mentiste para que no te corrieran de la clase, ¿no? Yo miento porque no quiero que en mi casa me hagan un problema por llegar tarde, entonces dije que se me ponchó la llanta. Entonces, eso tiene que ver con algo, pues, hasta cierto punto egoísta. Es algo que yo necesito. Y actuar, en cambio, es una abnegación. Es algo que tú le concedes al espectador, ¿no? No actúas para divertirte, como cuando juegas. Claro. No actúas para obtener un beneficio. Actúas para divertir. O sea, para que la persona, a través de un ejercicio intelectual, se divierta, ¿no? Y eso, pues, implica como un cierto tipo de vocación. Entonces, lo que ves en los primeros años es si esa vocación está activa o si la persona lo que quiere es divertirse, ¿no? Porque piensa que el mundo del teatro o de la actuación es un lugar excitante. O sea, hay gente que se acerca a esto por el ambiente, ¿no? Porque piensa que va a tener fama, celebridad, quizá dinero. Y bueno, eso es atractivo para cualquiera, pero ese es también un ensimismamiento. Es alguien que va a trabajar para sí mismo, y ahí es donde viene la parte problemática. Por más intuición, chispa o talento que tenga, si no sale de ese ensimismamiento, de ese trabajar para sí mismo, no va a poder actuar. O sea, eso no se va a transmitir. Tiene que haber un acto generoso de concesión, en donde tiene que dejar de divertirse en un punto, ¿no? Y esa parte es un poco traumática incluso a veces, ¿no? Porque cuando haces teatro amateur te divierten mucho los errores, ¿no? Entonces dices, ay, qué divertido fue cuando se me rompió la espada y no, luego el otro se le olvidó el texto y esto es todo cagadísimo. Y dices, bueno, eso era muy divertido. Ahora tienes que tratar de hacer lo contrario, divertirte no con el error, sino con el acierto, con la asertividad, ¿no? Que lo que le haces a la otra, que esa interacción tiene un motivo más allá de tu autorregocijo, ¿no? Sino que esa intervención en otra humanidad
tiene el motivo de que se proyecte hasta la conciencia de alguien más. Y ahí está más difícil, ¿no? Finalmente también es un asunto como de ego, ¿no? Necesitamos en las escuelas de teatro personas que tengan un ego pues robusto, fortalecido, que consideren que son interesantes para ser observadas. Finalmente, unas personas van a comprar un boleto para sentarse a mirarte y eso implica que tú consideras que eres digno de esa observación. Claro. Pero si eso es más de lo que naturalmente te es útil, se va a volver un problema, ¿no? Porque vas a trabajar solo para ti mismo, para tu diversión o para tu beneficio, que sería peor, ¿no? Sí, totalmente. En el caso, no sé, de ciertas ideologías, por ejemplo. La pregunta es si podemos llegar a acceder a otro plano en donde lo estás haciendo desinteresadamente, digamos, ¿no? O sea, que el ego en un determinado momento tiene que caer. O sea, el trabajo del actor es eternamente con su ego, ¿no? Y tiene que volver y volver y volver, ¿no? Entonces vive en una constante lucha, ¿no? Entre de pronto sentirse insignificante, ¿no? Cuando acompañas un primer proceso ya en el escenario, por ejemplo, ves ese instante en el que a punto de dar la tercera llamada quieren salir corriendo y luego suena la tercera llamada, pero entras, ¿no? Entonces dicen, es que siento el pánico escénico. Y digo, es que eso está bueno, está bien sentir el pánico escénico ese instante porque quiere decir que eres responsable de lo que estás a punto de hacer, ¿no? Es como si con el bisturí en la mano un médico olvidara que es un ser humano el que tiene enfrente, o sea, no, y tasajea a diestra y siniestra. No, bueno, te da pánico escénico porque tienes esa responsabilidad y en ese momento te sientes insignificante, pero luego el ego te viene a salvar para decirte, sí, dilo, ¿no? Entra, abre la puerta, manifiéstate. Y entonces ahí, o sea, viene esta ola que te lleva como hacia arriba, hasta el momento del aplauso, en el que ahí también otra vez tienes que decidir si ese aplauso te lleva a vanagloriarte de tu arte o humildemente volver a empezar el ciclo una y otra vez. Muchos se quedan en la cresta de la ola, ¿no? Que sienten que lo que merecen eternamente es el aplauso y entonces ahí ya no hay proceso que valga. Y yo creo que eso es lo que uno intuye como maestro en la primera etapa, entre, no sé, primer, segundo año, es ver si van a poder lidiar con eso de una manera higiénica, ¿no? De poder poner el ego a un lado cuando es necesario y de enfundárselo cuando se requiere. Y eso pues tiene que ver con muchas cosas, con el carácter, con la cultura, ¿no? Y con una formación emocional que traemos de nuestros padres, que muchas veces, pues con todo su amor, pero pues nos dicen cosas muy malas para la vida. Sí. Y mucho más sobre el arte, ¿no? O sea, hay muchos prejuicios y preconceptos y pues quitarnos esas cosas y mirarnos en otras posibilidades, en otras dimensiones, cuesta trabajo. Sí, esto de lo que hablas lo habla mucho también Stella Adler, ¿no? Precisamente ella dice, lo estaba leyendo el otro día, que es como lo principal que tiene que hacer el actor es develop size. ¿Cuál sería la traducción? Como desarrollar pues size, como tamaño, ¿no? Como medida. La medida, exactamente. O sea, ella dice, para que tú puedas representar estos personajes de estos autores tan importantes que tuvieron tanta prestigio y bueno, ni siquiera el prestigio, sino una convicción de contar algo, ¿no? Hamlet, todos estos personajes tan grandes y tan imponentes, tan importantes, pues el actor tiene que llegar a tener esa dimensión, ¿no? Ese tamaño para que puedas desarrollarlo al mismo tiempo. Y con esto del ego, o sea, lo había escrito el otro día, pero no sé si lo encuentre por aquí. He pensado también que justo el actor se mueve en esta bien delgada línea entre que
tienes que tener el carácter suficiente para poder pararte en un escenario frente a cientos de personas, ¿no? O a una cámara que te van a ver miles o millones de personas y saber que lo que vas a decir es importante. Y al mismo tiempo no dejarte ganar por ese ego porque, pues al final del día sí, ¿no? La industria está muy corrompida, muy viciada por gente que está aquí por razones totalmente ajenas a la convicción de querer contar historias, de querer transmitir emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, ¿no? Precisamente por eso, porque la actuación pareciera que es, o bueno, no pareciera, es un foco importante de atención que te lleva a celebritismo, ¿no? Y el celebritismo pues tiene que ver con dinero, fama, poder, etcétera. Y está muy corrompido por toda esa gente que solamente está buscando eso y pues eso, ¿no? El oficio se vuelve viciado, la industria se vuelve viciada por toda esta gente, entonces siento que siempre es esta batalla entre pues luchar con gente sumamente egocéntrica, que se vuelven evidentemente prepotentes, etcétera, y la gente que realmente está ahí para poder contar historias, ¿no? Para poder compartir pensamientos, ideas, etcétera. Pues esto de verlo en los alumnos primerizos debe de ser interesante. Y en tu experiencia, ¿qué, o sea, lo logran desarrollar? Estos alumnos que tú ves los primeros, así literalmente los primeros días, las primeras semanas, que no traen tanta intuición, no traen tanta imaginación, traen tanta soltura, vulnerabilidad, etcétera. Al final del día, al final del curso de la carrera, ¿lo logran desarrollar? Absolutamente, o sea, creo que es posible. No es que todo mundo lo haga, pero yo creo que la carrera del actor y de la actriz es un proceso de una toma de conciencia, ¿no? Y que si esa conciencia te habita, te va a llevar a tomar ciertas decisiones que te van a permitir encarnar, tomar esa medida de la que habla Stella Adler, ¿no? No solo cuando vas a ser un personaje, incluso cuando te vas a interpretar a ti mismo, que es una corriente que hoy tenemos, ¿no? En el posdrama y los campos expandidos, pues de pronto dices, bueno, o sea que Hedda Gabler no era suficientemente interesante, vamos a hablar ahora de Juan Pérez. O sea, Juan Pérez considera que su vida ha sido más interesante que la de Hedda Gabler, ¿no? Pero entonces, pues tienes que tener eso, tener esa medida y desarrollar un discurso que te avale. Ahora, quienes no tienen esta intuición en principio, quienes no, pero tienen una, o sea, una actitud, como yo diría, como abierta, ¿no? Para absorber y para dejarse modificar, o sea, en el mejor sentido de la palabra, porque no es un ejercicio de manipulación, sino para dejarse modificar por sí mismos, no por ningún maestro, porque también ese es un peligro terrible que ha tenido la docencia en todo el mundo, ¿no? Los gurús que tratan de hacer alumnos a su imagen y semejanza, pues tampoco es una opción. Claro. Pero sí que la modificación vaya en la medida de tus necesidades y de tus deseos. Yo creo que en la medida que tomas conciencia de la responsabilidad y del sentido de esto que queremos hacer, por supuesto que puedes ser actor, aunque en principio no tengas esa chispa o ese carisma o esa intuición de la que hablaba yo al principio. Es algo que se puede aprender. Eso sí se puede aprender, ¿no? No se puede enseñar, pero sí se puede aprender. Y que ese es otro fenómeno misterioso del arte, ¿no? Las cosas que se pueden enseñar son muy poquitas. Las que se pueden aprender son infinitas. O sea, podemos enseñar cosas que son muy, muy pragmáticas, muy técnicas y ciertos lineamientos éticos que funcionan para las artes en general. Pero si esas se comprenden, se articulan y se ponen como a disposición de una autoconstrucción, yo creo que se puede. Hay actores, lo digo con mucha alegría, de mi generación, por ejemplo, que yo pensaba muy malamente, ¿no? Esta persona nunca va a ser actor. Yo de mí mismo dije eso, ¿no? Por eso me dediqué a ser director, porque sentí que como actor nunca iba a poder desarrollarme. En realidad fue un acto muy cobarde de mi parte. Pero hay quienes
encontrando que no tenían esa facilidad natural, se construyeron como actores y son actores que ahora yo respeto muchísimo, ¿no? Con algunos con los que he trabajado además y que veo que lo que hacen es, pues es otra forma de acercarse a su profesión, siempre de una manera pues muy responsable y que van de a pasito, o sea, van más lentamente probablemente, ¿no? Pero de que se pueden construir, que pueden construir su actoralidad, pueden. Y en tu experiencia entonces entre esta gente que es ya sumamente talentosa, intuitiva, de una manera mucho más natural, digamos, pero poco disciplinada, contra los que de una manera natural no son tan verosímiles, orgánicos, contra una disciplina y un rigor. Estadísticamente, en mi opinión, sobreviven más esos. Los que son mucho más disciplinados. Más disciplinados y menos intuitivos y que van revirtiendo la tendencia, sobreviven mucho más fácilmente. ¿No? Yo siento que los talentosos se cansan más rápido. ¿Por qué? Porque yo creo que siempre sienten que el mundo no está a la altura de sus expectativas. Y eso es muy frustrante en esta profesión. Necesitas de verdad un buen golpe de suerte o unas condiciones muy favorecedoras para aguantarlo. Pero en una escuela pública como la Escuela Nacional de Teatral, o sea, que te digan en primer año que eres Meryl Streep puede ser increíblemente peligroso, ¿no? Porque sales con unas expectativas que no te las va a cumplir nadie. Y si no tienes en dónde caer, como tienen personas que por otras razones ya tienen un espacio asegurado, va a ser muy frustrante. Y ¿De qué es muy manera, triste. O sea, ¿de qué manera es que no se cumplen, que no se logran cumplir esas expectativas? Pues es que piensan que les están esperando afuera de la escuela para abrirles las puertas. Abrirles espacio, ¿no? Quienes no, y yo lo he visto insistentemente, en tercer año de la carrera ya están armando su proyecto. Claro. ¿No? Y salen con una obra hecha. Yo suelo decir, porque, por ejemplo, en el CUT mucho tiempo se decía que si tú trabajabas fuera de la escuela, no sé si así sea todavía, no sé en este momento al menos, pero si tú trabajas fuera de la escuela te corrían. En cuanto sabían que tenías una actuación en una película o en algo, te corrían. Yeah. Y yo digo, bueno, es que si en primer año te veo en una pastorela, pues es muy tonto porque vas a repetir una serie de vicios y de prejuicios sobre el teatro que en este momento tal vez no tienes la mirada para observarlo. Pero si en cuarto año no estás ya vinculándote a una familia teatral, si en cuarto año no estás generando un qué decir, que vas a meter una beca que te van a rechazar, ¿no? Que vas a meter un proyecto a un teatro que te van a rechazar. O sea, pero si no tienes ya tu carpeta para ir al Helénico y pedir la gruta así a la semana siguiente de que saliste de la escuela, aunque te la rechacen 3 o 4 veces, no vas a sobrevivir, ¿no? Y los que son muy talentosos piensan que alguien con una carpeta los está esperando afuera. Y eso es lo que no ocurre. O sea, tiene que ver con esto de que se duermen en sus laureles, ¿no? Un poco. Pues sí, y no... o sea, no van a tener lo que idealmente deberían tener, en mi opinión, y que mencionaba hace rato, que es una poética. Porque insistimos mucho en cómo actúan, no en cómo piensan la teatralidad, o en cómo piensan la ficción. A mí me preocupa más qué piensan de la ficción a que si actúan bonito. Pues a mí no me interesa tanto eso. Es decir, por bonito quiero decir eficientemente, orgánicamente, emocionalmente, pero sí que tengan ya temas para desarrollar. O sea, me parece mucho más importante. Y que eso se los da, pues, observar el mundo, ¿no? Dejar de ver cosas frívolas nada más y mirar qué pasa en una pareja que se está separando en el metro, que está teniendo una ruptura en un vagón del metro, o cosas, o sea, de tu origen, de dónde vienes, cómo se conocieron tus papás, no sé, cómo analizar los fenómenos humanos que no son inmediatos
y empezar a estructurar un qué decir sobre eso. Sí, como que sí, hay una curiosidad muy grande, ¿no? Inherente en el artista que sí busca como, pues eso, ¿no? A partir de la curiosidad, ¿por qué somos así? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué la pareja en el metro está haciendo así, así? ¿Por qué se hablan de esta manera, no? Sí. Y luego, o sea, yo lo he dicho mucho que, pues justo como la necesidad primordial del actor es como el impulso artístico, ¿no? Sí, esta necesidad de comunicar, de tener pues de desarrollar tu voz, ¿no? De querer saber qué es lo que quieres contar al mundo, de qué manera lo quieres contar, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con esto de que el actor que solo está acá por el foco importante que provoca esto, pues empieza a viciar el oficio, la industria y todo, ¿no? Hablando de los maestros y de estas metodologías que se usaban sobre todo antes un poco turbias. O sea, ¿cómo lo vives tú como maestro? Porque sí es muy evidente para nosotros como los actores, más bien como alumnos, ¿no? De primer momento que llegas, como tu primer acercamiento a la actuación, y que de pronto pues te topas con maestros que sí siguen siendo muy violentos, agresivos, ¿no? Unas metodologías, pues sí, te diría yo agresivas. Y esto que mencionaste también es muy bueno, de que te quiero formar a mi semejanza completamente, ¿no? No quiero que tú encuentres tu voz o tu medida como actor, sino que esto que a mí me enseñaron te lo voy a tatuar en el alma para que de esa manera tú seas, ¿no? Entonces, para uno como actor, nos cuesta mucho, al menos hablo por mí, evidentemente, ¿no? Todo esto que te intentaron tatuar a lo largo de toda la carrera de actuación y que luego sales y te das cuenta que mucho te tienes que desprender de eso de cierto modo, ¿no? Sobre todo, evidentemente, de lo que viste que ya no te está aportando ningún beneficio a tu carrera y que solamente se quedó quizá en una metodología, no sé si metodología. Una fórmula. Una fórmula, exacto, que quizá ya no funciona o simplemente a ti no te funciona, ¿no? Porque no todas las fórmulas les funcionan a todos. Entonces es bien, bien difícil para nosotros el decir, pues eso, primero es la toma de conciencia de decir, mi maestro quizá me lo estaba diciendo por esto y esto, pero a mí ya no me funciona. Entonces primero esa toma de conciencia y luego el trabajo, ¿no? Que viene a partir de eso de decir, déjame desprendo de esto, ¿no? Me quito este tatuaje que tanto me pusieron a lo largo de 3, 4 años. Entonces es un trabajo, evidentemente, no tan sencillo, no tan, pues tan sutil, digamos. ¿Cómo ves tú estos jóvenes que se les empieza entonces como a impregnar estas fórmulas que a veces parecieran no tan exactas o cómo se empiezan ellos a apropiar de esas fórmulas? No, bueno, siento que aquí hay como dos razonamientos. Uno es como la vigencia de estos métodos violentos, turbios, como le llamas tú, Sí. que yo creo que por las buenas o por las malas lo estamos cambiando. Es decir, primero que, perdón que te interrumpa, ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, sí ha habido, ¿verdad? A lo largo de los años, procesos violentos hacia por supuesto. Y, o sea, yo siento que ni siquiera es algo ya debatible. En la ENAD, por ejemplo, el movimiento Morras ENAD, que ocurrió hace casi 5 años, pues vino a evidenciarlo y de un modo que ha sido sumamente doloroso. Doloroso porque ha fracturado la planta docente por la mitad, o sea, y en su parte más esencial. Es decir, maestros que no pueden estar frente a grupo. Pero no solo eso, también los razonamientos que nos han hecho a los que seguimos frente a grupo y que yo tengo la suerte de ser uno de los que están frente a grupo y haber sobrevivido a ese cisma, pero que no estoy exento de ciertos pensamientos y de ciertas prácticas que en efecto eran violentas y ni siquiera teníamos a la vista, ¿no? En mi experiencia personal, que además pasé por todas, desde la negación de no, eso no me aplica a mí,
o es injusto, o no se está viendo el contexto histórico en el que esto ocurrió. O sea, todas esas excusas que nos dimos para decir, no, no soy yo, no es conmigo, y que poco a poco te vas dando cuenta de que sí es contigo y de que sí estamos inmersos en esa práctica, porque primero la avalamos, la aceptamos y luego la estábamos reproduciendo, ¿no? De una o de otra manera, ¿no? Y a diferentes niveles, claro, ¿no? Claro. Se ha pasado, ¿no? Como de generación en generación. De generación, pero yo creo que está cambiando radicalmente, ¿no? Sí. Ahorita, no es tan fácil. O sea, no quiere decir que ha desaparecido. También se han vuelto prácticas muy soterradas o muy disfrazadas, o hay otras formas de manipulación, porque el maestro finalmente siempre tiene un control y un poder que va a ejercer malamente, ¿no? Si es que su intención no es la de educar. Y siento que eso lo confundimos muy fácilmente, ¿no? Por ejemplo, yo siento que en un momento de mi carrera como maestro, justo mi problema era pues que no tenía las herramientas, y entonces yo lo que quería tener era una clase pues divertida y una clase atractiva, y ser un poco, uno quiere ser el rockstar de los maestros, o sea, uno aspira a esas cosas. Claro. O sea, es una gran tentación, y por tener al grupo despierto, uno puede decir cualquier barbaridad. Barbaridades que son ofensivas, barbaridades que son negativas y nada formativas, ¿no? Y que te das cuenta a la distancia. Que van desde, no sé, gestos homofóbicos, que no son adecuados en relación con los cuerpos de los alumnos y de las alumnas, con los objetivos, un montón de cosas, ¿no? Y que parecían normales porque pues todo el mundo se reía. Claro. ¿no? Y entonces decías, bueno, es más importante tener fresca la clase, dinámica, ¿no? Dinámica, que los derechos humanos, ¿no? y de pronto cuando miras a la distancia y dices, bueno, pues yo también he sido parte de este engranaje y he reivindicado prácticas que porque me las aplicaron a mí creí que eran normales. Entonces, bueno, ha sido un proceso de verdad muy doloroso, o sea, muy doloroso, de autodescubrimiento y de pues no sé, y de ver cómo nos movemos y de cómo hay partes de las escuelas que siguen sin querer moverse, ¿eh? Pero, o sea, yo veo, no sé, a mis alumnas, sobre todo en las últimas generaciones, plantándose frente a temas que antes no nos habríamos, o sea, que habríamos pasado de ladito, no sé, alumnas que han hecho sus procesos de transición durante la escuela, alumnas que han defendido sus cuerpos, no solo de las violencias, evidentemente, pero de otro tipo de violencias, de la violencia de la mirada, de la violencia de querer transformar su cuerpo en aras de que afuera el mercado les va a exigir ser de determinada manera, ¿no? Y que yo creo que tenemos que terminar de erradicar, o sea, porque las escuelas no le pueden dar, por más que así sea la realidad, las escuelas no le pueden dar satisfacción al mercado. O sea, el mercado siempre va a estar pidiendo un modelo de representación que no tiene que ver con el arte, o sea, porque no es verdadero. Y el arte tiene que ser verdadero. O sea, y ese mundo que nos quieren vender, en donde hay, no sé, representaciones de lo heteropatriarcal, de cuerpos delgados, de cuerpos heterosexuales, de pensamientos, de conductas, de orientaciones, no son ciertas. No son ciertas porque vivimos en un mundo diverso que busca la expresión de esa diversidad. Entonces la escuela tiene que ser un modelo que se ajuste a eso. Entonces no podemos decir, bueno, es que tienes que ser así porque si no afuera no vas a tener trabajo. No sé cómo tú tengas que ser y haz tu propio trabajo. O sea, y genera tu trabajo a partir de tu propio discurso. Porque eso será siempre bienvenido, porque eso es útil. La sociedad lo necesita, ¿no? Pero pues en este paternalismo, que también fue sumamente nocivo, pues construimos una serie de mitos increíbles, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser sociedades blancas solamente, sociedades heteronormadas solamente, ¿no?
yo recuerdo pensar que, no sé, en decir, híjole, este actor es que se le nota mucho lo gay, ¿no? No le van a dar chamba así. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? En expresarte como seas. Porque ni siquiera, además, la mayoría de las veces tenía que ver con la orientación, ¿no? Y ese paternalismo de actúa dentro de este rango de heteropatriarcalidad, sí, ha sido increíblemente nocivo. Pero no nos dábamos cuenta, o no nos queríamos dar cuenta, porque era cómodo. Qué curioso, yo no sabía, fíjate, te digo, pues yo estudié en el CEA, la mayoría de amigos, conocidos y experiencia que tengo, pues es de gente del CEA, ¿no? Que yo pensaba que, o sea, el CEA sí es muy, está muy delimitado cómo venían sus creencias y su metodología de enseñanza, ¿no? Yo pensé que era la madre de todas estas. Ahí podría poner en el mismo nivel a la escuela de Azteca, ¿no? El CEFAC, o CEFAT, no sé cómo se llama. Casa Azul, que tienen que ver un poco más con la televisión. Entonces, como la televisión tenía todo esto, o tiene todavía, ¿no? Estas bellezas hegemónicas, todo esto que mencionaste, pues moldeaban casi que perfectamente a sus alumnos de esa manera, ¿no? O sea, entran solamente los que se ven así y luego, ya que te ves así, te tienes que comportar de esta manera, actuar así, pa. Y yo pensaba que la ENAT, el CUT, eran como escuelas que como son más de teatro, no entraban dentro de estos moldes, tan generalizados por la televisión. Pero entonces, por lo que estoy escuchando de ti, también ejercían estas... Por supuesto, porque las instituciones también tienen esa mirada. La han ido modificando a fuerza, pero incluso la Compañía Nacional de Teatro tenía una mirada... ¿De esta misma manera? No de la misma manera, pero... ¿Similar? Pero yo creo que entraba dentro de cierto rango de representacionalidad que se ha modificado recientemente, digamos, en los últimos años también, porque además pues es un servicio público y tienen la obligación de hacerlo. Claro. Y eso ahora tiene que estar fiscalizado, digamos, ¿no? Pero a veces yo digo que les sorprende que la marginalidad de los autores. O sea, si nos ponemos estadísticamente, los autores que se han montado en la Compañía Nacional de Teatro o que se montan institucionalmente, es un poco lo mismo. O sea, es un parangón muy similar también. Históricamente también venimos como de erradicar todos esos prejuicios, que ha sido muy lentamente. Es decir, en mi generación, por ejemplo, ser gay y ser director de teatro era incompatible, a menos que quisieras hacer teatro en el gueto, cosa a la que yo me negué, por ejemplo, ¿no? Entonces yo quería hacer mi teatro en cualquier ámbito y entonces ahí ya te ponen límites, ¿no? Pero entonces también te justificas, dices, bueno, pero lo que pasa es que yo soy muy chingón y es por eso que yo logré entrar dentro de un espacio que normalmente estaba vedado, pero luego te das cuenta que no es porque eres muy chingón, es porque pues a lo mejor te metiste por un lugar inesperado y ya, pero el sistema estaba mal. O sea, yo la primera vez que dirigí en la Compañía Nacional de Teatro, un actor profesional importantísimo me dijo a algo que yo le pedí, yo eso no lo voy a hacer porque es una jotería. Y no hubo nadie que me apoyara en 1995. En el 95. En el 95, un actor. Y no le estaba pidiendo que le diera un beso a nadie, ni nada que fuera indigno, ¿no? O sea, claro. Era una escena donde le había pedido a los dos actores, que eran el Che Guevara y Fidel Castro, ancianos en un mundo distópico, como si hubieran sobrevivido y fueran un matrimonio viejo, bailar un bolero. Y el actor que hacía Fidel Castro dijo, eso es una jotería, yo no lo voy a hacer. El actor que decía, pues solo nos está pidiendo que demos 3 pasos, ¿no? Y ese tipo de cosas eran normales.
Qué loco, porque Entonces, no... claro que el sistema es lo mismo, está lleno de prejuicios y está lleno de cajitas, ¿no? No sabía, fíjate, que a lo largo de estas otras escuelas más teatral, bueno, que al menos yo tenía bajo esta concepción de, pues, más artísticas, ¿no? Como de este mundo teatral que suele ser, al menos para mí, pues, mucho más abierto y todo esto que fueran, pues, bajo estos moldes, ¿no? De las escuelas de televisión. Bueno, lo que pasa es que a la hora que salen de estas escuelas, digamos, la competencia es feroz también, ¿no? Y eso es lo que de pronto lo justifica, ¿no? Decir, van a competir por espacios similares, Sí. entonces, pues tendrían que estar en igualdad de condiciones. Pero yo creo que lo que tenemos que definir es a dónde están direccionando esos esfuerzos. O sea, si realmente estamos compitiendo o no por esos espacios. Por eso yo digo, o sea, creo que a lo que tenemos que tirarle es a que construyan sus propios espacios y no que aspiren a tener eso otro. Pero ¿por qué un alumno del ENAD no debería de aspirar a protagonizar una serie de Netflix? O sea, ¿por qué no? No, claro. ¿No? Lo que pasa es que en la práctica es poco probable que eso ocurra. Digo, ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido. Ya tenemos ahí nuestros infiltrados, ¿no? Pero no se trata de que sea como un abrir del espacio generosamente, porque ninguna empresa lo va a hacer. Es que si quisieran, quien quiera, pues, debería tener el derecho de competir por el espacio que quiera, Claro. en un mundo ideal, ¿no? Pero, o sea, el mundo, donde tú me lo decías antes de que empezáramos esta entrevista, no te pagan menos en el teatro, ¿no? Eso quiere decir que los egresados del CUD o los egresados del ENAD no deberían tener la esperanza de una vida digna. Las instituciones no pagan de manera digna. Las instituciones casi viven del trabajo de los artistas, Sí. ¿no? Entonces, claro que está este dilema entre hago teatro de arte y soy abnegado y no importa lo que me den, o también aspiro a espacios donde me van a pagar bien. Que yo creo que también debería ser así, en un mundo ideal, ¿no? Pero en ese mundo ideal siempre van a tener un condicionamiento, ¿no? Compórtate de cierta manera, o sea, luce de cierta manera, ¿no? Y por favor, no me pidas que te explique de qué se trata la escena, porque no tengo tiempo para eso. Hay 15 escenas por grabar. Sí. En ese sentido, creo que justamente las plataformas pues están logrando romper mucho esa estructura, ¿no? Esos moldes que teníamos. Algunas. O sea, pocas, pero es paulatino, sí, ¿no? Yo creo que ahí está la posibilidad. Uh-huh. Ahí está la posibilidad. Porque ya los perfiles que se buscan ahí están de manera lenta y de manera un poco, pues sí, a su paso, pero están rompiendo con estos moldes que tenía la televisión, por ejemplo. O sea, de estas bellezas hegemónicas de las que hablábamos y todo esto. Entonces, las plataformas se están abriendo a nuevas historias, nuevos personajes que entonces están abriendo a las posibilidades de esto, ¿no? De que tú hablas, de que la gente de todas las escuelas aspiren a lo mismo. Que así debería de haber sido siempre, pues, ¿no? Pero dentro de esta reestructuración que se está dando, creo que las plataformas tienen... pues están ayudando en ese sentido. Han venido a romper ciertas ahí estigmas y prejuicios que hemos tenido. Yo no sé si lo llamaría ya una reestructuración. O sea, pienso que hay algunos garbanzos de a libra, ¿no? Que están demostrando que hay público para todo, ¿no? Y que nos dicen que eso es factible. Estadísticamente no. O sea, pero ¿no crees que va despacio? Demasiado despacio. Sí, quizás sí, pero se está encaminando un poco hacia allá. Porque la sociedad ha abierto esa discusión. Sí, ¿no? pues es que esa discusión está abierta. Sí. ¿no? Y porque si ahorita haces una apropiación cultural, te van a zumbar, ¿no? Pero
Es un poquito de miedo, no es conciencia. Y esto tiene que ser por conciencia. Tienes razón, sí es por miedo. Muchas cosas, o sea, sí, también hay mucha limitante de historias que por miedo a criticar o a... O sea, si me hablas de un personaje gay en una serie, probablemente ya no nos ridiculicen, ¿no? Probablemente ya no seamos histriónicas, histéricas, y suicidas. Claro. ¿No? Pero, porque tienen miedo. Pero, o sea, échale ojito a todos esos unitarios históricamente que están llenos de prejuicios sobre el tema que quieras, ¿no? Hoy en día tienen un poquito de miedo, ¿no? Y eso es lo que está cambiando. Sí. ¿No? Y eso implica a veces involucrar a otro tipo de artistas ahí. Sí, siento que definitivamente pues está mal, ¿no? Que sea a partir del miedo, pero aún así se está empezando, al menos, ¿no? O sea, definitivamente es muy despacio como se está dando. O sea, creo que todo tiene que ver así como con el péndulo, ¿no? Si el péndulo estaba acá, ahora se está yendo hacia el otro lado y pues tendremos que buscar el balance, ¿no? Y eso pues casi nunca se da de manera inmediata. Es un proceso ahí paulatino, a veces un poco escabroso, si tú quieres, ¿no? Como esto de que a partir del miedo se cuenten o no se cuenten ciertas historias. Pero pues creo que sí se está dando como ese ligero cambio, ¿no? Tiene que ver también pues mucho con pues, lo político, lo cultural, entonces... Y tiene que ver con que yo tengo menos tiempo para verlo que tú. Entonces, a lo mejor tú lo verás. Yo tengo 61 años, no tengo tanto tiempo para ver ese cambio. Al paso al que vamos, yo no creo que me va a tocar. ¿Tú crees que no? No. O sea, hay cosas en las que yo creo que se avanzó mucho en determinado momento, ¿no? Pero, o sea, con el regreso de la ultraderecha en todos los países, ¿te parece que eso tenga esperanzas? O sea, con lo que pasó en Barcelona ayer... ¿Qué pasó en Barcelona ayer? Hubo una manifestación de ultraderecha terrorífica, ¿no? No la vi. Pues un Charlie Kirk que iba a dar una conferencia en una universidad en Barcelona y eso fue un aquelarre, o sea, de gente defendiendo a la ultraderecha en España. Y bueno, no sé, hay tantos ejemplos en este momento, Sí. ¿no? Con la reivindicación de los poderes de facto. Yo no siento que eso vaya para bien o vaya a apoyar mucho, pero eso no es lo que me asusta, pues. O sea, yo siento que para eso está el teatro, ¿no? Y para eso están las artes, para seguir diciendo que eso existe, ¿no? Y que no hay que ceder, o sea, que hay que tener una postura crítica, firme, nítida, o sea, no medias verdades, sino decir claramente qué pensamos sobre qué. Pero hay discusiones que van para atrás, ahorita, en este momento, yo creo, porque la ultraderecha está ganando mucho espacio nuevamente, tristemente. Es decir, y no por un asunto del bien de la sociedad, sino por un asunto del beneficio de los poderes económicos que nos controlan, ¿no? Y que es lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, Estados Unidos están más silenciados que nunca, ¿no? Y lo que están haciendo muchos artistas, pues es increíblemente valioso. Quienes están manifestando en contra de Israel y a favor de Gaza por lo que está pasando, es increíble, pero eso no va a cambiar las narrativas. Eso los va a sacar a ellos de las narrativas. Sí, los están silenciando, ¿no? De una manera absoluta, ¿no? Sí. Yo sería optimista si pensara que esas personas van a tener un foro para hablar de eso, pero todo apunta a que no. Ojalá que me equivoque. Y que dentro de 6 meses Mark Ruffalo o Javier Bardem estén en unas series increíbles en donde se nos explique cómo ha sido ese proceso, no sé, en Palestina o en donde que entendamos cómo han sido esos procesos, pues. O sea, dirías que ahorita en general como
pues la industria teatral y de entretenimiento va más en retroceso. O sea, si lo tuviéramos que resumir, ¿dirías que va más en retroceso que hacia adelante? Yo creo que estamos como en un impasse, ¿no? Por varias cosas. Una, porque estamos frente a un cambio de paradigma muy importante, ¿no? Dentro del arte, para empezar. Yo creo que las narrativas están cambiando. En el teatro, por ejemplo, ahorita, pues, hay un cambio muy importante. O sea, estamos pasando bueno, me podría extender demasiado en esto, así que prefiero acotarme tantito. Sí, pero, sí. por un lado está el tema de este cambio, ¿no? Los campos expandidos, el posdrama, todo eso está abriendo como una serie de preguntas de hacia dónde debería ir el teatro. Pero también siento que las instituciones no están en la capacidad de definir claramente o de alentar este desarrollo, ¿no? Y siento que lo confunden con cierta dogmatización ideológica. Entonces, por ejemplo, ahora si quieres aplicar para una convocatoria, se presume que tu obra tiene que tener cierto nicho de marginalidad para que tenga espacio. Y creo que tampoco esa es la respuesta. O sea, yo creo que no solo como las problemáticas de moda son las que tienen que ser presentadas en el teatro. O sea, el teatro tiene que seguir siendo un espacio de libre discusión, ¿no? Y las artes en general, pero no acotar a nichos, ¿no? O sea, como el nicho del feminismo, el nicho de LGB, ¿no? Porque entonces vamos a construir nuestra propia tumba, ¿no? Es como hablar solo hacia el ombligo y decir cosas buenas de nosotros mismos. Es como o sea, yo creo que tiene que ser más abierto, pues. Por eso siento que hay como este impasse, como que no sabemos dónde acomodar esas intenciones del teatro de hablar de lo que pasa, ¿no? En general. Como si ahora todo el teatro tuviera que ser per se defensor de una ideología, cuando lo que yo creo que tiene que estar es posicionado, ¿no? Tener una posición y una mirada crítica del mundo, no defender una ideología en sí misma. Siento que a veces nos hacemos preguntas en el teatro que la respuesta es tan obvia que casi ni vale la pena hacérnosla, ¿no? Es como cuando en un espacio cultural te preguntan, ¿es bueno ser feminicida? Pues hasta un feminicida dice, no es bueno, ¿no? Cuando la pregunta debería ser, ¿por qué tenemos un Estado que permite que seamos un Estado feminicida? O sea, esa es una pregunta que no podemos respondernos, ¿no? Pero la pregunta la reducimos a su más simple fórmula para que tenga cabida, ¿no? En las políticas culturales, ¿no? Entonces, la muestra nacional de teatro, la convocatoria de aquí, la convocatoria de allá, de pronto quieren que lleves preguntas simplificadas cuando tenemos que complejizar las problemáticas, ¿no? Y eso, aunado a la cantidad de gente que está tratando de encontrar espacios, presupuestos, infraestructura, hace que como que todo el mundo nos estemos estorbando. Por eso es que digo que hay como una especie de impasse, como que no nos acomodamos ni en la dirección hacia donde debería de caminar, o donde podamos movernos, pues. Como que unos a otros nos estamos estorbando. En una cápsula, además, que es pequeñísima, porque el resto del país tiene unas problemáticas que a veces no que en realidad son más complejas que esto que nos estamos preguntando aquí, ¿no? Y que están completamente pues avasalladas por este nuevo resurgimiento del que estábamos hablando y que es más poderoso que nosotros. Casi que ni podemos voltear a mirar para allá porque aquí estamos
Así como, ¿cómo consigo 4 días en la gruta? ¿Y cómo consigo 2 semanitas en el Benito Juárez? ¿Y cómo consigo, sabes? Cuando afuera está una sociedad en este nivel de complejidad, pues, ¿no? Claro que hay muchos artistas que lo alcanzan a mirar y que lo están señalando todos los días, pero no sé si alcanza como para que el teatro también lo pueda mirar de esa manera y no de una manera tan simplificadora, ¿no? Entonces, esa es una de las discusiones que yo creo que están ahí. ¿Cómo hacemos que los presupuestos lleguen a donde tienen que llegar, que no estén condicionados por otras intenciones, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en EFIARTES dependa de si la empresa donataria, contribuyente, perdón, no donataria, si la empresa contribuyente le gusta o no le gusta el discurso? O sea, ese es un callejón sin salida, ¿no? Por eso es que digo que estamos como atorados entre las buenas intenciones, ¿no? O sea, como una politización muy ferviente y una incapacidad de salir del atorón para ir a las cosas que verdaderamente nos están afectando. Pero también eso es bueno, pues. O sea, yo en mi experiencia he sido que cada vez que hay una crisis de esta magnitud, como que el teatro sale para algún lado, ¿no? A diferencia de otras artes que a veces se quedan estancadas. El teatro siempre, frente a las crisis, encuentra su manera de sobrevivir. Quizá porque pues, tiene esta facilidad de lo humano, ¿no? De que alguien se siente ahí y te mire y dice, bueno, pues vamos a hacer una obra de teatro, tú y yo, y 2 personas se sentaron y nos miraron y entonces ya pasó algo sorprendente, ¿no? Digo, esas excepciones que también existen, ¿no? Y que para eso están estas compañías que también sobreviven subrepticiamente, como lagartijas tiradas al sol, ¿no? Como pornotráfico ahora, ¿no? Y que dices, ay, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo salieron por ahí? Sí. Pues bueno, esas son las partes que a mí, los grupos, las compañías que a mí me resultan esperanzadoras. Insisto, son la excepción dentro de un sistema que está diseñado como para que estemos todos ahí atorándonos en el paso del embudo, ¿no? En el cuentagotas de los presupuestos y de los beneficios que son obligación del Estado. Pero que hoy en día se está pues debilitando, ¿no? O sea, se están yendo los estímulos y se está yendo todo el apoyo posible, ¿no? ¿Cuál fue la crisis anterior a esta que a ti te haya tocado del teatro? Uy, pues me tocaron muchas. Yo ya recuerdo... ¿La última o la más fuerte? A ver, no sé, pensaría más bien en la primera. Yo llegué cuando estaban divorciándose los dramaturgos de los directores, por ejemplo, ¿no? Y entonces la universidad toma como el camino no sé, como de la libertad creativa de la puesta en escena por encima de la dramaturgia, mientras que Bellas Artes camina por el espacio del respeto irrestricto a la letra, al punto y coma de la textualidad. Y eso, pues, o sea, hacía bandos, ¿no? Entonces, siempre o pertenecías a unos o pertenecías a otros. Luego, pues algo que fue muy positivo, que fueron los grandes maestros, pues también en un momento dado se sacralizaron tanto que se llevaron todos los presupuestos y no dejaban entrar a una nueva generación emergente, ¿no? Hablo como de a los que le llamamos vacas sagradas, ¿no? El maestro Margules, a Gurrola, a Tavira, todos estos que tenían como atorado el flujo de las nuevas generaciones y que bueno, que de pronto se dio y entramos un montón ahí como tratando de generar otros modelos, otras formas de producir nuestros trabajos y otras cosas por decir también. Y una vez que ya estábamos ahí, pues también como cierta banalización. Siento que la posmodernidad nos llevó como a que cualquier cosa se valía y entonces también había como una falta de discurso, que esa yo la resentí mucho después de la caída del muro de Berlín. Digo, antes pues había una mentalidad pues muy politizada y muy sustentada políticamente, y de pronto
se cae el muro de Berlín y parece que nada vale, nada es cierto, todo está puesto, ¿no? Y entonces hacemos obras como que no tienen un sustento discursivo, ¿no? Y eso también yo creo que fue otra crisis. Y así sucesivamente, yo creo que vamos como de crisis en crisis. ¿El muro de Berlín cuándo fue? En el 89. 89. Que coincide un poco también con el paso no el fin de los maestros, pero digamos, empiezan a envejecer nuestros maestros, ¿no? En los 90s, pues aparecemos ciertos directores, ¿no? Sandra Félix, Mauricio García Lozano, ¿no? Así como una nueva generación que hacemos de otro modo el teatro, pero luego también hacemos y ya no sé si hay una consecuencia de tanto hacer. Yo hay un momento en que me sentí un poco, pues sí, manufacturando, ¿no? Como que una obra no tenía que ver con la otra y esa no tenía que ver con la otra y me faltaba un qué decir y eso se me alargó. Yo creo que toda la primera década del 2000 para mí fue un cierto desamparo, culpa mía. Ahí sí yo, o sea, como que no preví que se me iban a acabar los temas. Entonces como que necesitaba que me dieran, tener temas ajenos, ¿no? Y era un poco eso, como hacer obras a destajo. Ahí, paradójicamente, había dinero. O sea, no era tan difícil llevar tu proyecto y que tu proyecto se produjera. Y a veces no tenías mucho que decir detrás de eso, ¿no? Yo creo que nos pasó a dramaturgos, a directores, directoras. Y bueno, ahora yo creo que tenemos unas crisis de identidad muy fuertes, que tienen que ver con el tema de la representatividad. O sea, ¿qué discursos podemos enarbolar y cuáles no? O sea, ¿qué nos es legítimo y qué no? O sea, ¿desde dónde miramos, ¿no? Vamos a hablar de la marginalidad y de la pobreza desde la comodidad de nuestros beneficios y de nuestros privilegios. Vamos a ser turistas de la marginalidad solo porque las instituciones ahora lo están avalando. Ese es el peligro al que me refiero, ¿no? Digo, no es que yo no haya sido pobre, sí, o que haya dejado de serlo, tampoco es que deje de serlo, pero yo vivo mejor que cuando fui estudiante. O sea, yo llegué con una situación muy precaria a la Ciudad de México, tuve que trabajar para vivir y estudiar, pero ahora sería hipócrita decir que es así. También viví la bonanza del Fonca, que me dio becas y que me mantuvo y que me hizo estar, bueno, no soy rico, pero, o sea, solventado, digamos, ¿no? Estable, digo, no, creo que si me enfermo todo ¿no? como ocurre con los artistas que no tenemos seguridad social o no una seguridad social médica adecuada, ¿no? Si yo, o sea, tengo ISSSTE, pero ya sabes que al mismo tiempo soy cardiópata y si tengo que ir al ISSSTE para algo del corazón, no es para dentro de 3 meses, es para ahorita y eso es ¿no? Los artistas estamos desamparados socialmente, ¿no? Pero habemos quienes sería hipócrita decir que en este momento estamos desamparados. Yo, por ejemplo, mi generación, siento que, o los que sobrevivimos de mi generación, pues entonces ahora de qué tenemos que hablar y desde dónde podemos mirarlo legítimamente sin que entremos en la moda de ser víctima, ser marginal, ¿no? Y que tengamos algo que decir al respecto. Porque hay quienes sí tienen que decir al respecto. Y en cierto sentido, yo siento que algunos tenemos que hacernos un poquito a un lado, ¿no? Y encontrar otros lugares. Yo en la pedagogía he encontrado ese lugar, por ejemplo. O sea, yo como maestro siento que tengo cosas que decir. Como director estoy empezando a sentir que tengo que bajarle para dejar que otro, o sea, como siento que hay temas que yo ya no puedo tocar, ¿no? Porque ya no me corresponden. Y entonces digo, bueno, tampoco está mal. Hasta me va a venir bien, me voy a relajar un poquito. Un descanso, ¿no? ¿No? Porque, o sea, sí tuve teatros, sí tuve presupuestos, sí tuve, pero ahora,
seguir peleándolos, o sea, no se me hace como tan, pues tan legítimo, ¿no? Ya no pienso como en pedir una beca así como así, o sea, yo creo que a mi edad, yo creo que tengo que replanteármelo de otro modo, pues, ¿no? Porque hay generaciones emergentes que van a necesitarlo realmente, ¿no? O que lo están necesitando. Entonces, no sé, tenemos como que redistribuir nuestras energías, nuestros intereses y pues sí, ¿a dónde vamos? ¿No? Y definir a dónde vamos. Que son procesos naturales, ¿no? De la vida de Supongo, todos, sí. y la reestructuración siempre es inherente en la vida. Regresando al tema pedagógico, por ejemplo, ¿cuál ves que es la deficiencia de los actores jóvenes más grande hoy en día? Pues yo creo que cierta disposición para la escucha, porque no de escuchar al maestro, digo escucharse entre ellos y ellas. Siento que el mundo digital nos ha ensimismado, Sí. ¿no? Entonces yo me la paso haciendo como ejercicios demostrándoles que no escucharon, ¿no? Así como de, es que ¿escuchaste que dijo eso? ¿O te escuchaste decir esto? Porque siento que los mundos digitales nos están quitando contacto humano y el teatro pues es el espacio de lo humano. Claro. Entonces, ahí como que hay que quitarnos la pantallita, por lo menos en la cabeza, ¿no? Y hacernos estos espacios de resistencia, que es el aula, ¿no? Para mirarnos a los ojos y para escucharnos otra vez y reaccionar. Que es algo que parece tonto, porque yo en la escuela también ya se me decía eso, ¿no? Como que abrir la escucha, y decía, pero es que escuchar es lo más fácil del mundo. Pues cada vez es más difícil escuchar, ¿no? Además, estamos tan polarizados que no queremos escuchar. También. Nos da un poquito de miedo escuchar, porque si escuchamos, a lo mejor se me ocurre una idea y luego ya defenderla, pues qué flojera. Me decían unas amigas maestras también que ellas estaban notando en estas nuevas generaciones que precisamente como ya llegan pues muy habituados a estarles hablando al celular, de esa misma manera actuaban. O sea, a la hora de estar haciendo alguna escena se notaba cómo esta actuación venía a partir de cómo le hablan a una pantalla. Sí, sí, ¿Te sí. sucede algo similar? Sí. Sí, lo alcanzo a percibir. Que tiene que ver con pues, la falta de escucha también, evidentemente, ¿no? ¿Cómo combates eso? ¿Cómo...? No, bueno, yo creo que hay métodos y hay eso es el teatro en sí mismo tiene esa respuesta. O sea, el teatro se aprende en la tradición de observar, ¿no? Entonces, pues hay que hacer ejercicios y hablar de ellos y afinar la mirada y afinar la escucha. También algo que me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, no es tanto que hagan una escena, sino que observen una escena, ¿no? Y que me digan algo, porque el instinto es que mientras alguien esté en escena, yo debería estar con mi celular acá, ¿no? Y a veces lo hacen así, de las maneras más que no se note, pero se nota. Claro. Dices, pues que estás texteando mientras acá se está rompiendo el corazón dos personas. Y ese es el principio del teatro. O sea, ¿eso quieres para tu vida profesional? O sea, vas a estar mandando un mensajito mientras ves una obra de teatro. Ya el público normal lo hace. ¿Por qué lo hacemos nosotros? O sea, la formación, o sea, tu formación depende de ser capaz de poner tu atención en dos seres humanos en un tiempo determinado. Si no lo puedes hacer, va a ser muy difícil que construyas una ficción y la sostengas. Y eso, pues, es parte de la práctica, no sé, se practica. ¿No? Sí. Se practica y se señala, ¿no? Ahora, hay modos, ¿no? En mis tiempos, el maestro Mendoza, o sea, yo vi que una compañera, por sacar su polvera, la corrió. Sacó la polvera y ella había luchado tanto por estar en esa clase,
pero había luchado tanto por estar en esa clase. Ella sacó la polvera y te vas, ¿no? Hoy yo hago eso y tengo una denuncia, evidentemente, ¿no? Porque hay muchas cosas que ahora son maltrato. Y está bien, porque ponen límites. Pero también tengo que aprender a decir, o sea, entiende, ya no es la polvera, es el celular. O sea, entiende que el celular no te deja afinar tu escucha. Sí. ¿No? Y que tú estás aquí para eso. Entonces yo hago un ejercicio y lo primero que hago es, ¿qué opinan? ¿Y qué opinan? Y si no opinan nada, aquí no nos movemos. Y con toda la claridad y amabilidad, o sea, trato justamente de no ser intransigente y decir, te vas, o sea, porque ahora estamos cambiando los modos y estamos cambiando, ¿no? Estamos tratando de tener un diálogo más asertivo, ¿no? Digo, yo no sé si lo logro, pues, o sea, también estoy hablando en algo que es pura intención, pero sí es mi esfuerzo. Es mi esfuerzo como de, ok, no te voy a correr porque sacaste el celular, pero hablemos de por qué sacaste el celular. O sea, hablemoslo. No, y sí es cierto, ahorita que estabas diciendo todo esto, recordé que pues al final del día de lo primero que se enseña en la carrera, pues es al ver y escuchar, ¿no? Evidentemente ahorita en estos tiempos, como estamos tan enajenados con estos aparatos, es más la deficiencia del escucha y de la vista, ¿no? Sin embargo, eso es de lo primero que se ha enseñado siempre porque, pues, el estar frente a un público, ¿no? Al sentirte visto, pues pareciera que se te olvida, ¿no? El escuchar a tu compañero lo que te está diciendo o al estar viendo lo que está sucediendo, ¿no? Pero sí, definitivamente estos aparatos están haciendo que todo sea mucho más complicado, ¿no? ¿Has tenido montajes por algunas otras partes del mundo, ¿no? Ya saliéndome de la pedagogía, yéndome más a la dirección y la producción de teatro, has estado en Canadá, Colombia, algunos otros lugares. ¿Notaste que sí hay una diferencia grande en cuanto al talento y el rigor de los actores en México contra los del resto del mundo? No sé si el rigor específicamente. O sea, hay diferencias en un montón de cosas. Yo sí, a mí, yo hago teatro en México porque me gustan los actores mexicanos, ¿no? Los actores y las actrices. Bueno, ¿qué decir de las actrices que hay en México? ¿Qué te gusta de los actores y actrices mexicanos? O sea, yo creo que hay un... No sé cuál sería la palabra, déjame pensarla, pero hay como un arrojo. O sea, hay un arrojo que en otros lugares parece como una cierta inconsciencia, una cierta... O sea, en Estados Unidos los actores son muy limitados, muy acotados. Sí. Sí, o sea, no... Claro, hablo del teatro propiamente. Sí, sí, sí. ¿no? En el cine, por supuesto, hay actuaciones históricamente sublimes, pero o sea, en el teatro hay un punto en donde no se quieren tocar, y sobre todo a la hora de comprometer el cuerpo, ¿no? De pronto allá se bromea con que el actor gringo es talking head, ¿no? O sea, como que son cabezas parlantes, que dicen muy bien, con mucha intensidad, muy matizado y todo, pero el cuerpo, activar eso que baje al cuerpo, no tanto. Aquí en México yo siento que los cuerpos están más dispuestos, ya casi por naturaleza. No sé, es un asunto cultural. Yo creo que si voy a Brasil, nunca he dirigido una obra en Brasil, pero eso sería mucho más, ¿no? O sea, como que la desinhibición, hay como ciertos grados. Ahí a lo mejor me parecería excesivo. A mí aquí en México me gusta como esa temperatura de que yo le digo a un actor, aquí te propongo esto y va. No se lo piensa tanto, ¿no? O se lo piensa después, pero primero lo intenta. Allá pues, primero lo piensan y lo piensan. Yo recuerdo en un montaje que hice en Montreal, agregué, porque además estaba trabajando con un poeta, que es Rafael Segovia,
Él estaba como agregado cultural de México en Montreal en esa época, si no me equivoco, y él había hecho unas traducciones de unos poemas de Sabines. Y aunque no venía al caso, en la obra que estábamos haciendo, yo dije, ay, voy a hacer un poema de Sabines. A mí me encanta Sabines, voy a poner un cachito de un poema de Sabines. Y en esa escena yo le pedí a la actriz, que llevaba un abrigo de invierno que de cuá, o sea, de esos abrigotes, y mientras dices esto, es decir, yo encantado conmigo mismo, decía, mientras dices esto, metes la mano en el abrigo y sacas un puño de tierra y te lo dejas caer porque Sabines es la muerte y para los mexicanos la muerte, ta, 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 ta. Y no entiendo. Pues de que, mira, el poema dice tal y entonces para nosotros la referencia a la muerte. No entiendo por qué tiene que ver con... ¿Por qué traigo tierra en el abrigo? Bueno, es una metáfora, ¿no? Pero ¿por qué traería tierra en el... Sí, era de... O sea, había como que convencerla. Finalmente dijo ella, pues, bueno, pues lo hago, pero me parece absurdo. O sea, ¿por qué mi personaje traería tierra en el abrigo? ¿No? Y lo hacía como una cortesía, ¿no? Aquí en México cualquier actor te lo hace y de inmediato y te dice, ay, sentí increíble porque, ¿no? Y ella no. Y pasó algo increíble después también, un tanto que tiene que ver con mi pensamiento mágico, pero Muriel Ricard, que es una maestra que ahora está en la Compañía Nacional de Teatro, estábamos haciendo una obra en ese año y antes de irme a Canadá, ella había vivido en París y entonces me dijo, oye, vivir en el frío, y ella sabía que yo nunca había pasado un invierno en un lugar tan frío. Me dice, vivir en el frío es muy difícil. Y yo, sí, pero no te preocupes, yo voy preparado. Y ella me regaló una veladora que estaba dentro de un cuenco con tierra del Popocatépetl. Órale. Me decía, cada vez que sientas mucho frío en tu corazón, préndela. Y yo, sí, era una cosa terrorífica. De verdad, el frío de Montreal... Nunca he estado allá, pero menos 40, ¿no? Menos 40. Llegamos a estar a menos 40. Entonces, obviamente, mi corazoncito estaba frío todos los días. Y cuando ya venía yo de regreso, ya se había consumido la veladora, pero quedaba la tierra. Y entonces yo dije, ¿qué hago con la tiro? ¿No? Yo estaba haciendo mi maleta. Habíamos estrenado la noche anterior. Y esa noche dábamos función, me iban a hacer una cena y en la mañana siguiente regresaba yo a México y la obra se quedaba en Montreal. Y pues yo estaba arreglando mis cosas ya para solo pasar por mis maletas y listo. No me iba a dar tiempo. Y de pronto dije, ay, voy a tirar esta tierra. Y dije, no, se la voy a poner en el abrigo a Cecil. Entonces fui a escondidas. Le puse la tierra del Popocatépetl en su abriguito, en su abrigote. Y en esa función, ella mete la mano, y apenas metió la mano, su cara le cambió. Y yo dije, sintió raro, no sintió la tierra que usualmente. Y de pronto se le empiezan a escurrir las lágrimas. Y hace el gesto y empieza a tirar la tierra sobre su cabeza mientras dice el texto de Sabines. Y fue hermoso, ¿no? Y terminó la función. Y me dice, no me preguntes cómo. No me preguntes cómo. Acabo de entender todo lo que me decías. Y yo le dije, es que... No sé cómo explicártelo, pero... Es que esa tierra es la tierra de México. Es tierra mexicana. Es el Popocatépetl. Te echaste encima tierra del Popocatépetl. Wow. Yo creo que esa disposición a lo mágico, a lo irracional, ¿no? En México es muy bonito. Con los actores, es muy vital. O sea, se da de una manera mucho más fácil, más se da de una natural. manera muy natural. Pues sí, estamos a lo mejor más acostumbrados justo a todo esto, pues medio esotérico, místico, alquímico casi, ¿no? Sí, y yo ahorita estoy empezando ensayos de una obra de David Gaitán, donde actúa David y Verónica Bravo y Xóchitl Galíndez, Pablo Chemor, que se va a incorporar un poco más adelante. Y es una obra, pues muy en la línea de David Gaitán, sin explicaciones. O sea, al mismo tiempo que es muy racional, está llena de arbitrariedades, ¿no? Porque es una suposición distópica del futuro, o sea, una distopía, quiero decir. Entonces no tengo mucho análisis de texto que hacer, ¿no? Entonces digo, a ver, pues mira, es que esta escena, yo siento que, pues como que podría ser así, como que podría ser así, como que podría ser así.
y lo asumen con tanta emoción. O sea, yo veo a Xochitl que dice, claro, claro, y yo puedo elegir, ¿no? Y Verónica, y digo, es que esto yo se los digo yo he trabajado en Los Ángeles, en CalArts 3 veces, por ejemplo. Yo eso se lo digo a los actores de CalArts y me corren, o sea, me tiran de loco. Dicen, o sea, ¿cómo? ¿No sabes si la obra va para acá o para acá? ¿Qué haces aquí? O sea, hay algún sentido muy práctico de las cosas. Yeah. En cambio, acá yo llego con un actor y digo, es que la verdad, pues mira, ya la leí muchas veces, pero como que yo todavía no sé si esto va para acá o para allá o para acá. Eso lo puedes hacer en México. Y los actores te lo agradecen. O sea, te lo agradecen en un sentido pues muy generoso, como decir, vamos a descubrirlo juntos. Órale. Tú en Estados Unidos o en Alemania, tú llegas y dices, ¿no sabes? O sea, la obra que vas a dirigir, ¿no sabes lo que quiere decir esta escena? Tienes un problema, mano. O sea, yo dirigí ópera en Heidelberg, en Alemania, y fue una pesadilla. O sea, fue una pesadilla. Súper cuadrado. Sí, ¿no? Con los cantantes. Los cantantes, peor todavía que los actores. ¿A poco? Estábamos haciendo el Moctezuma de Vivaldi, por eso es que me llamaron a mí, porque querían un director mexicano. Pero es una obra que, pues bueno, no la escribió Vivaldi, la escribió Giusti, que era su libretista, pero pues está llena de estereotipos sobre México y sobre los aztecas y sobre, ¿no? O sea, es una historia absurda, absolutamente absurda. Pero es la relación básicamente de Cortés con Moctezuma, ¿no? Y entonces el cantante que se llama Moctezuma era malísimo, ¿no? Y decía, pero es que la relación de Moctezuma y Cortés era muy compleja. De hecho, Moctezuma en México lo vemos como un traidor. O sea, traicionó a sus súbditos, lo apedrearon, ¿no? Porque tenía una fascinación por Cortés. O sea, él creyó que era un dios, básicamente. Entonces, ellos compartieron, no digo que había un enamoramiento, pero había una especie de enamoramiento, tanto de una parte como de la otra. Apenas entraba yo ahí, decían, no. O sea, uno es el conquistador y uno es el conquistado. Punto, ¿no? No me le cambies a la historia. Hay uno que es bueno y hay uno que es malo, ¿no? Y aquí, el malo ganó y el bueno se chingó. Y digo, es que es más complejo. Y podemos verlo desde otro lugar. Es muy difícil. Al menos fue muy difícil para mí. Quizá también por el problema del idioma. O sea, yo dirigía en inglés, mientras que una cantante era ucraniana, el otro cantante era alemán, pero el otro cantante era así, ¿sabes? Y claro, pero hay algo básico como de una falta de flexibilidad para asumir las premisas. En México se podría interpretar como una cierta falta de rigor, que yo lo veo como una ventana de oportunidades. O sea, que yo lo veo como, al contrario, como una actitud generosa a ir descubriendo. Pues sí, ya no me quiero poner político, pero pues quizá esta misma flexibilidad pues se ve reflejada, ¿no? Un poco en nuestra idiosincrasia, en nuestro pues en la política misma, pues, ¿no? Sí. O sea, digo, eso que es bueno para unas cosas es muy malo para otras, ¿no? Sí, porque para esto que tú hablas, me parece de vital importancia. Bueno. O sea, dentro de lo artístico, por supuesto que debe existir pues mucha flexibilidad a esto. Pues, estamos hablando de procesos muy místicos, ¿no? Mágicos. Entonces, por supuesto que el limitarse o el moldearse, pues no ayuda a nada, ¿no? Pero pues sí, me resonó un poco eso. Ya para ir cerrando, Martín, ¿tienes algún ideal o alguna meta? Pues sí, o sea, supongo que te las vas construyendo todo el tiempo, ¿no? O sea, quiero ser un poquito mejor de lo que soy en cada cosa, ¿no? O sea, como maestro, pues es donde siento que he tenido como el cambio más fuerte. La maestría no hace tanto tiempo que la hice, o sea, ya empecé tarde, pero es algo que me preocupa, ¿no? O sea, yo sí quiero seguir
viviendo de eso. Básicamente vivo de ser maestro, entonces quiero hacerlo bien, o sea, quiero hacerlo muy bien. Entonces me preocupa encontrar la manera de comunicarme, ¿no? Y de eso, de ser un buen maestro y de ser congruente y de tratar de organizar todas esas cosas que nos ha costado este tiempo, ¿no? Como este despertar también de los alumnos y las alumnas y estas demandas que ahora tienen, pues como decir, bueno, a ver, ¿cuál es el origen? ¿Hasta dónde me compete? ¿Hasta dónde no? Ahí tengo como muchas metas, ¿no? Como de ser un buen maestro. Yo te digo, hace 30 años que empecé a ser maestro, pues un poco, yo dije, no, pues yo creo que echando a perder se aprende, pero pues tristemente no es la respuesta, ¿no? Y te das cuenta que es al contrario, una actitud irresponsable, entonces tratas de ir mejorándolo. Ahora, pues como director, quiero seguir vigente, o sea, en el sentido de quiero contar historias que importen, ¿no? Y pues también estoy explorando hacia otros medios también. Quiero probar en lo audiovisual. Estamos ahorita en la postproducción de un corto y estamos preparando por ahí algo más grande, más adelante. Ah, qué padre. Entonces, estamos trabajando en eso también. Es muy emocionante. De pronto yo pensé que ya no me iba a dar tiempo. O sea, como que yo decía, es que no, para hacer cine hay que hacerse mucho espacio de tiempo para levantar un proyecto. Como que siempre me había puesto muchas trabas en la cabeza y ahora como que he encontrado personas que se han acercado a mí y que como que me han ofrecido espacios de desarrollo que al principio me dio miedo y dije, no, creo que ya. Y después dije, no, pues es que claro, sí, lo puedo intentar, vamos a hacerlo. Entonces ahorita ya terminamos de filmar el primer corto y estamos proyectando un largo. Se va a tomar tiempo, por supuesto. Claro, como lo lleva. Y bueno, no pretendo cambiar el lenguaje de nada ni de inventar nada. O sea, simplemente quiero pues, seguir contando historias que yo creo, así como lo dijiste tú al principio, pues es lo que a mí me trajo de mi pueblo aquí. O sea, yo ya en mi pueblo agoté a mis primeros espectadores, que fue mi familia, a los que les contaba las películas que veía. Y me tuve que venir para acá, entonces ahora, hasta que no esté seguro de que agoté a todos mis posibles espectadores y escuchas de mis historias, pues ahí voy a estar haciéndolo. Esa es mi aspiración. O sea, a mí esto me hace feliz, ¿no? O sea, yo digo, tengo muchas preocupaciones, pero yo soy una persona feliz. O sea, me avergüenza un poco decirlo, porque en un mundo tan como lo he descrito también, o sea, como tan lleno de acechanzas y de retrocesos. Caótico, ¿no? Y caótico. Yo soy estúpidamente feliz y eso, ¿no? A veces me hace sentir, ¿estaré mal? O sea, ¿estaré mal? Y de pronto digo, no, pues es que también yo fui muy infeliz en mi juventud. Mi juventud era súper azotado. Me tardé mucho como sentía que el sufrimiento estaba íntimamente ligado a la creación. Entonces, me tragué ese cuento de el artista atormentado, o sea, por lo menos mis 20s y buena parte de mis 30s. Empecé medio a modificar eso ya. Entonces digo, bueno, ahora que ya llegué a los 60, pues ya me merezco cambiar el canal. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, claro que hay un montón de cosas que me preocupan. Digo, me preocupa la salud, me preocupa el dinero también, muchas cosas, pero digo, no, pero ahora puedo priorizar más fácilmente. Eso no lo podía hacer, ¿no? Porque le daba una prioridad al sufrimiento excesiva. Así se nos enseñaba un poco, ¿no? Justo antes. A los artistas, sobre todo. A los artistas, sí, ¿no? Sí. O sea, el que se está azotando para que pueda ser artista, ¿no? ¿A qué te hubieras dedicado si no fuera el arte? Pues no sé, yo creo que arquitectura, ¿eh? Sí, Pues sí, eres escenógrafo, entonces... Sí, tiene que ver con eso. Y no era malo en matemáticas. De hecho,
no para las cuentas, pero sí como para los razonamientos matemáticos. No soy tan malo. De hecho, lógica y conjuntos me encantaban en la prepa. Esas cosas que ya no se dan en la prepa, por cierto. Pero yo soy de Guanajuato y la Universidad de Guanajuato tiene mucho prestigio con la arquitectura. Entonces, desde niño, o sea, como que yo sentía que era la carrera normal a la que uno podría aspirar, como a ser arquitecto. La Universidad de Guanajuato era así. Yo decía, yo voy a ser arquitecto. Pero me gustaba mucho contar historias desde chiquito. Escribirlas y contarlas. Entonces yo creo que eso, no solo porque ya estaba como trazada esa línea. Tengo un primo que era arquitecto, al que yo admiraba muchísimo. Y yo decía, no, pues yo voy a ir detrás de él. Pero además me gusta la arquitectura. Aparte del arte, ¿qué te hace feliz? Pues mi familia, que ahorita es mi pareja y mis gatitas, me hace muy feliz que él cocine y que yo esté por ahí rondando. No sé, me gusta mucho esta vida de familia que hemos hecho. Tengo mi casa en Cortázar, que es mi pueblo, tu casa, como decimos allá. Y me gusta mucho la jardinería. ¿Ah, sí? Entonces, tengo ahí 2 patios. No tengo un jardín, pero tengo unos patios con unos arbolitos que cada que voy paso horas ahí cortando hojita por hojita. Me voy. Ah, qué padre. Es un gran hobby. Es un gran hobby. Tengo también mi jardincito de cactus. No sé, quizás es que soy muy básico, entonces, pero de alguna manera siento que es como un pasatiempo muy zen también. O sea, también estás con un objeto vivo y lo acomodas, le ayudas a sobrevivir, ¿no? Como que le preguntas cómo se siente, ¿no? Los cactus, que además son tan serenos, ¿no? Y que te pican y que hay que agarrarlos con tanto cuidado para acomodarlos. Y eso me gusta mucho, me pone en otro planeta, ¿eh? Qué bonito. Sí, es un gran hobby. Pues gracias Martín por estar acá, por la generosidad de tanta información y este asiento es tuyo para cuando quieras regresar. No, pues muchas gracias. Un placer. La pasé bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos escucharon. Nos vemos la próxima. Adiós.